Estos ancianos con facultades menguantes deberían cesar sus actividades, exclamó el representante municipal al observar al señor mayor reparando bicicletas detrás de la iglesia. El anciano no ofreció respuesta, simplemente procedió a tensar la cadena de la bicicleta de un joven. 3 días después, el Air Force One realizó una llegada imprevista al aeródromo en desuso del pueblo. El individuo del traje azul oscuro declaró: debemos localizar a la persona que reparó una bicicleta roja en 1985. ¿Por qué motivo todo el pueblo se alzó en apoyo al descubrir la verdad sobre el anciano? Walter Ríos había sido una presencia constante en Molino de Harlem, Soria, durante tanto tiempo que la mayoría de los habitantes no podían recordar su llegada inicial. A los 82 años, su esbelta figura se movía con la deliberada exactitud de quien había dominado la conservación de la energía. Sus manos, aunque deformadas por la edad, eran notablemente firmes al manipular herramientas. Durante más de 3 décadas, había residido en una diminuta habitación situada detrás de la antigua iglesia metodista primera, un edificio que había permanecido desocupado desde que la congregación erigió su nuevo y contemporáneo edificio al otro lado del pueblo 5 años antes. Cada día, independientemente del clima, Walter establecía su puesto temporal de reparación de bicicletas a la sombra del enorme roble que dominaba los terrenos traseros de la iglesia. Su superficie de trabajo era una sencilla plancha de contrachapado sostenida por 2 caballetes, sus herramientas dispuestas con meticuloso cuidado en una vieja caja de aparejos de pesca. Un cartel de madera decorado a mano, con las letras desvaídas pero discernibles, simplemente decía: reparaciones de bicicletas gratuitas, si se necesita ayuda, estoy disponible. Walter nunca promocionó sus servicios, ni buscó reconocimiento. Simplemente aparecía cada mañana a las 8, preparado para reparar neumáticos pinchados, regular frenos o sustituir cadenas dañadas para cualquier persona necesitada, especialmente jóvenes y aquellos que no podían permitirse el lujo de acudir al único establecimiento comercial de bicicletas del pueblo. No cobraba nada, aceptando solo ocasionales productos de repostería casera o expresiones de gratitud de niños agradecidos. ¿Por qué motivo realiza este servicio sin cargo?, le preguntaban a veces. La respuesta de Walter era invariablemente la misma: toda persona necesita una bicicleta funcional, no toda persona posee fondos. El acuerdo había persistido sin incidentes hasta que Molino de Harlem recibió una subvención estatal para la mejora comunitaria. Abruptamente, los terrenos de la iglesia en desuso se transformaron en una propiedad deseable a juicio del ayuntamiento. Podríamos convertir ese adefesio en algo beneficioso, proclamó Marcos Deán, el recién elegido concejal de urbanismo, durante una sesión del Pleno. Un centro comunitario contemporáneo beneficiaría a todos, no simplemente a un pequeño número de individuos a quienes algún anciano poco convencional les repara las bicicletas. La moción para rehabilitar los terrenos de la iglesia fue aprobada por unanimidad. A Marcos se le encomendó la gestión de la iniciativa, lo que incluía el deber de encontrar nuevas ubicaciones para cualquier ocupante existente. El lunes siguiente, Marcos se presentó en el puesto de reparación de Walter, acompañado por 2 empleados de obras públicas. Walter estaba inclinado sobre la bicicleta morada de un joven, ajustando meticulosamente el manillar. Señor Ríos, declaró Marcos sin preámbulos, el ayuntamiento ha aprobado la rehabilitación de este terreno, su afición a las bicicletas está causando problemas de responsabilidad para el consistorio. Ese cartel debe retirarse hoy mismo, y su equipo debe desaparecer para el viernes. Walter levantó la vista, entrecerrando ligeramente los ojos bajo la iluminación matutina. Varios jóvenes, que habían estado esperando con sus bicicletas, observaron con inquietud. Estos ancianos con facultades menguantes, que subsisten de la caridad ajena, deben ceder ante el progreso, murmuró Marcos a uno de sus empleados. Lo suficientemente alto como para que Walter lo percibiera. Él mismo se está convirtiendo en un adefesio. Walter permaneció en silencio. Simplemente terminó de ajustar el manillar, lo probó y devolvió la bicicleta a la expectante niña. Luego, se levantó sin prisa, se dirigió a su banco de trabajo y comenzó a recoger sus herramientas. A mediodía, la información había circulado por todo Molino de Harlem. Varios padres telefonearon al ayuntamiento para expresar sus objeciones, pero se les informó de que la decisión era concluyente. Los niños fueron más directos. Un contingente de 10 se reunió en el espacio verde de la iglesia, portando pancartas que decían: «Salvad el taller de bicis del señor Walter». Sin embargo, su pequeña protesta apenas obtuvo atención más allá de unos pocos bocinazos de apoyo de los vehículos que pasaban. El propio Walter no presentó oposición.
Simplemente trasladó su operación más cerca del muro de la iglesia, directamente bajo las extensas ramas del roble, haciendo su presencia menos conspicua desde la vía pública. Su cartel ahora se apoyaba contra el tronco del árbol, en lugar de estar sostenido por su propio soporte. 3 días después, Walter estaba de nuevo ocupado, reparando los frenos de una diminuta bicicleta roja, cuando un sonido inusual captó su atención desde arriba, la reverberación distintiva de grandes motores a reacción, un sonido infrecuentemente percibido sobre esta pequeña localidad castellana, se intensificó. Los habitantes salieron de los establecimientos comerciales y las residencias, protegiéndose los ojos mientras contemplaban la aeronave que se acercaba. A medida que el enorme avión descendía hacia la pista de aterrizaje raramente utilizada del pueblo, una procesión de vehículos todoterreno oscuros con matrículas oficiales aceleró por la calle Mayor, dirigiéndose hacia la iglesia. El vehículo de cabeza se detuvo en la entrada de la iglesia y varios individuos vestidos de oscuro descendieron, inspeccionando los alrededores con intensidad. Un individuo, ataviado con un notable traje azul marino, se acercó directamente a Walter. Señor, estamos buscando a Walter Ríos, ¿sería usted? La imprevista llegada de vehículos oficiales creó olas de desconcierto por todo Molino de Harlem. Los habitantes se congregaron a una distancia respetuosa, intercambiando conjeturas en voz baja que abarcaban desde asuntos de seguridad nacional hasta investigaciones fiscales. Marcos de Anne se abrió paso entre la creciente multitud, ajustándose la corbata mientras se acercaba al lugar. Soy el concejal de urbanismo, declaró con autoimportancia al individuo más cercano vestido de etiqueta. ¿Cuál es la naturaleza de esto? El hombre apenas lo miró antes de redirigir su mirada a Walter. Señor, ¿es usted Walter Ríos? Walter asintió lentamente con la cabeza, dejando a un lado su llave inglesa. Ese soy yo. Para entonces, 4 vehículos todoterreno oscuros habían establecido un perímetro de seguridad alrededor de las instalaciones de la iglesia. El individuo del traje azul marino se identificó como Jamie Harrow, consejero de Seguridad Nacional del presidente. Señor Ríos, un individuo desea conversar con usted, declaró Haro. Un individuo que afirma que usted le reparó su bicicleta roja durante el verano de 1985. El semblante curtido de Walter permaneció impasible, aunque una sutil arruga surcó su frente mientras mentalmente repasaba innumerables reparaciones realizadas a lo largo de muchos años. Podría ser, reparé numerosas bicicletas con el paso del tiempo. Esta bicicleta específica era propiedad de un varón de 9 años, usted sustituyó la cadena, rectificó los cambios y reajustó el manillar, además, colocó reflectores y un timbre nuevo. Un destello de reconocimiento pasó por los rasgos de Walter. Timbre con forma de cohete, bicicleta roja con marcas blancas en los guardabarros. El semblante formal de Haro se suavizó un tanto. Esa misma. ¿Cuál es la naturaleza de esto?, inquirió Walter, limpiándose las manos en un paño ya descolorido por décadas de lubricante. Señor Ríos, necesitamos que se prepare para una visita. Respondió Haro. El Air Force One ha aterrizado recientemente en su aeródromo local, el presidente del gobierno de España desea reunirse con usted. Un grito ahogado colectivo emanó de los espectadores. El semblante de Marcos de Anne perdió todo color. ¿Presidente? ¿Por qué motivo el presidente?, comenzó Walter, luego hizo una pausa cuando la comprensión lo golpeó. Aquel muchacho de la bicicleta roja. Haro asintió con la cabeza. El presidente Miguel Gracia era aquel niño de 9 años, residía con su abuela durante el periodo estival mientras su madre tenía 2 empleos en la ciudad. Aquella bicicleta constituía su único medio de transporte y su posesión más preciada. En 20 minutos, el convoy presidencial apareció en el horizonte, avanzando firmemente hacia la iglesia. El personal del Servicio de Seguridad tomó posiciones estratégicas alrededor del perímetro mientras la multitud de lugareños crecía por momentos. Cuando el convoy se detuvo, el presidente Miguel Gracia descendió de su limusina sin formalidades. A sus 47 años, presentaba una figura imponente, alto y atlético, con el aplomo de quien está acostumbrado a la autoridad. Sin embargo, al acercarse a Walter, su porte presidencial cedió a algo más íntimo, casi infantil. Señor Ríos, pronunció el presidente, ofreciéndole la mano, probablemente no me recuerde, pero yo nunca lo he olvidado. Walter se irguió más de lo que lo había hecho en años, aceptando el apretón de manos con una firmeza que contradecía su edad. Señor presidente, su bicicleta tenía cartas de la baraja, sujetas con una pinza de la ropa a los radios, creando un sonido parecido al de una motocicleta.
El semblante del presidente Gracia se abrió en una amplia sonrisa. De verdad que lo recuerda. Los dos hombres permanecieron uno frente al otro, uno el líder más influyente a nivel mundial, el otro un modesto reparador de bicicletas, unidos por un instante de décadas atrás. Cuando tenía 9 años, comenzó el presidente, hablando lo suficientemente alto como para que todos los congregados lo percibieran, mi bicicleta se estropeó, la cadena se rompió por completo, los cambios estaban atascados y el manillar estaba torcido por un percance, estaba completamente descorazonado, aquella bicicleta lo representaba todo para mí, mi autonomía, mi deleite, mi única posesión valiosa de verdad. Se giró para dirigirse a la multitud, que ahora incluía cámaras de televisión desplegadas apresuradamente por equipos de noticias que habían seguido al convoy presidencial. Impulsé aquella bicicleta dañada durante 5 kilómetros hasta que localicé este establecimiento, estaba llorando, pues sabía que mi madre no podía financiar las reparaciones, y entonces encontré al señor Ríos. El presidente señaló a Walter. No preguntó por qué estaba solo, ni el paradero de mis padres, ni si poseía los medios para pagar, simplemente dijo, permítame examinar qué se puede hacer. Walter se inquietó bajo el escrutinio, pero el presidente prosiguió. El señor Ríos no solo reparó mi bicicleta en aquella ocasión, me impartió una lección fundamental, que aquellos en la pobreza merecen ayuda sin preguntas intrusivas, que la benevolencia no requiere justificación, que el respeto no cuesta nada extenderlo pero tiene una importancia inconmensurable para el receptor. De su bolsillo del traje, el presidente Gracia sacó una fotografía plastificada y se la entregó a Walter. La imagen mostraba a un niño delgado de 9 años, sentado con orgullo en una bicicleta roja recién reparada. Detrás de él estaba un Walter Ríos considerablemente más joven, su mano descansando suavemente sobre el hombro del niño. Junto a ellos había una mujer con apariencia cansada, la difunta madre del presidente, su expresión una mezcla de agradecimiento y orgullo. Mi madre conservó esta fotografía hasta su fallecimiento, comentó el presidente en voz baja. En el reverso, inscribió, la única persona que prestó ayuda sin preguntar por nuestra necesidad. Walter examinó la fotografía, luego levantó la vista hacia el presidente. Ahora lo recuerdo, su madre intentó compensarme con un billete de 500 pesetas. Parecía causarle angustia desprenderse de él. Constituía su presupuesto de comida para el día siguiente, afirmó el presidente Gracia. Más tarde me informó de que habría pasado hambre para asegurarse de que mi bicicleta siguiera funcionando, era mi único medio para llegar al programa de verano que me impedía vagar por las calles, sin embargo, usted se negó a aceptarlo. Walter asintió con la cabeza. Nadie debería verse obligado a elegir entre el sustento y mantener operativa la bicicleta de su hijo. El presidente Gracia se giró para dirigirse de nuevo a la asamblea. He logrado numerosas hazañas en mi existencia, he promulgado leyes, negociado acuerdos y tomado decisiones que influyeron en millones, sin embargo, nunca olvidé la lección que asimilé aquí mismo, de este caballero, que la ayuda genuina no busca recompensa, esa lección moldeó mi método hacia el deber público, hacia la formulación de políticas y hacia la comprensión de las verdaderas necesidades de la gente. Puso su mano sobre el hombro de Walter. No solo reparó mi bicicleta, señor Ríos, ayudó a rectificar la trayectoria de mi vida, y hoy, he venido a expresar mi gratitud. La multitud había quedado en completo silencio, numerosos individuos secándose las lágrimas. Incluso Marcos Deán permanecía inmóvil, su anterior desprecio suplantado por algo parecido a la reverencia. Walter, nunca cómodo con la atención, simplemente asintió y dijo, simplemente hice lo necesario, señor. Eso, respondió el presidente con una sonrisa, es precisamente la esencia. El presidente Gracia no había concluido. Con las cámaras grabando y todo el pueblo observando, dirigió su atención a los terrenos de la iglesia. Estoy informado de que existen planes para demoler esta estructura, declaró, su voz resonando a través de la silenciosa asamblea, para sustituirla por algo novedoso. Marcos Deán avanzó con aprensión. Señor presidente, hemos obtenido financiación estatal para un centro comunitario contemporáneo, los planos ya han recibido la aprobación. ¿Por quién?, inquirió el presidente con suavidad. El ayuntamiento, señor, fue una decisión tomada por unanimidad. El presidente Gracia asintió pensativamente, su mirada desplazándose de la vieja iglesia al modesto puesto de reparación de Walter. ¿Y qué hay del servicio de reparación de bicicletas del señor Ríos? ¿Se tuvo eso en cuenta en sus planes? Marcos tragó saliva con visible esfuerzo.
Nosotros, determinamos que constituía un uso no autorizado de terrenos municipales y planteaba posibles problemas de responsabilidad. Comprendo. El tono del presidente se mantuvo conversacional, pero aquellos que lo conocían percibieron la firmeza bajo la superficie. Permítame articular lo que observo, señor Dean. Marcos Dean. Señor. Señor Dean, observo a un individuo que ha servido altruistamente a esta localidad durante muchos años. Observo un lugar donde los jóvenes descubren ayuda y optimismo. Observo algo poco común en la sociedad contemporánea, ayuda auténtica sin anticipación de recompensa. El presidente señaló hacia el banco de trabajo de Walter. Nadie debería poseer la autoridad para obliterar un lugar que cultiva la esperanza, aunque solo sea mediante el giro de una pequeña rueda de bicicleta. Volviéndose hacia sus ayudantes, el presidente Gracia dio una instrucción que alteraría permanentemente Molino de Harlem. Necesito una reestructuración de nuestra financiación para el desarrollo comunitario. En lugar de demoler esta iglesia, la renovaremos. Una parte continuará como el establecimiento de reparación de bicicletas del señor Ríos, adecuadamente amueblado y protegido de las inclemencias del tiempo. La parte restante puede servir como su centro comunitario. La asamblea estalló en aclamaciones. Los jóvenes saltaban de alegría, los padres aplaudían y los ancianos habitantes asentían de acuerdo. En aquel instante, años de gratitud no expresada por las discretas contribuciones de Walter encontraron una válvula de escape. Solo Marcos Dean parecía abatido. Pero señor, los planos, las empresas constructoras ya han sido elegidas. En ese caso, tendrán abundantes tareas de renovación en lugar de demolición, replicó el presidente con resolución. Este sitio servirá como testimonio de que la ayuda y la comunidad no son meras ideas abstractas, son actos como reparar la bicicleta de un niño cuando ningún otro lo haría. A medida que la información se extendía por el pueblo, comenzó a desarrollarse un fenómeno notable. Individuos que habían permanecido callados cuando Walter estaba siendo marginado ahora emergían con narrativas. Reparó la bicicleta de mi hija el invierno pasado, gritó una mujer entre la multitud. No podíamos comprarle una nueva para Navidad, no solo la reparó, sino que también consiguió una cesta morada para colocarla en el manillar, estaba tan orgullosa. Un anciano se adelantó. Cuando mi inflamación articular se volvió demasiado severa para operar mi triciclo, él adaptó el manillar para que aún pudiera llegar a la farmacia por mi cuenta, se negó a aceptar ningún pago por ello. Individualmente, los residentes relataron sus encuentros con la discreta benevolencia de Walter. El impacto colectivo de estos relatos cambió el ambiente de mera festividad a algo más profundo, el reconocimiento de una comunidad de su propio fracaso en apreciar lo que era verdaderamente importante. Durante una rueda de prensa organizada apresuradamente en el patio de la iglesia, el presidente Gracia hizo dos anuncios asombrosos. En primer lugar, la financiación estatal para Molino de Harlem se duplicaría, con la condición de que Walter Ríos participara en todas las etapas de la renovación de la iglesia. En segundo lugar, reveló información sobre Walter que incluso los residentes de toda la vida desconocían. El señor Ríos sirvió con honor en Corea, recibió la estrella de bronce por su valentía tras rescatar a 3 camaradas heridos bajo intenso ataque enemigo. Como muchos de su época, nunca habló de su servicio, ni buscó reconocimiento. Walter permanecía incómodamente junto al presidente, con la mirada baja mientras se mencionaba su servicio militar. Habían pasado más de 60 años desde la última vez que vistió un uniforme y nunca había aprovechado su condición de veterano para obtener beneficios personales o reconocimiento. Las revelaciones continuaron. Un ayudante presidencial distribuyó duplicados de un documento que indicaba que Walter había estado contribuyendo encubiertamente la mayor parte de su modesta pensión militar al hospital infantil cercano durante muchos años. Otro documento mostraba que había declinado numerosas propuestas para comercializar sus técnicas de reparación de bicicletas como una franquicia, optando por mantener su ayuda local e individualizada. A medida que estos detalles salían a la luz, la perspicacia política de Marcos Dean finalmente se manifestó. Se acercó a los micrófonos, declarando su dimisión inmediata como concejal de urbanismo. Descuidé reconocer la genuina contribución que el señor Ríos hace a nuestra localidad, admitió. Mi enfoque estaba en el progreso, en detrimento de la conservación, eso fue erróneo. El presidente acusó recibo de la dimisión de Dean con un asentimiento, luego emitió una declaración final.
Hoy, tengo el privilegio de otorgar a Walter Ríos la Medalla Presidencial de los Ciudadanos, una de las distinciones civiles más estimadas de nuestra nación. Reconoce a los españoles que han ejecutado actos excepcionales de servicio por su nación o sus conciudadanos. Mientras abrochaba la medalla alrededor del cuello de Walter, el anciano finalmente habló. Señor presidente, esto no es necesario, simplemente deseaba evitar que los niños tuvieran que impulsar sus bicicletas durante el invierno. La sencillez de su comentario, el motivo puro y sin adornos detrás de décadas de ayuda, conmovió a muchos hasta las lágrimas. El propio presidente pareció momentáneamente sin palabras. El momento más conmovedor ocurrió inesperadamente. Mientras los actos oficiales llegaban a su fin, una niña de 7 años se abrió paso entre la multitud, sosteniendo un pastel casero en un plato de papel. Se acercó a Walter con timidez. Mi madre dice que debería entregarle esto, pronunció, ofreciéndole el dulce algo deforme. Dice que no puedo compensarle con dinero por reparar mi bicicleta ayer, pero la benevolencia debe nutrirse con algo. Walter se agachó, sus rodillas protestando, pero su corazón rebosante, y tomó el pastel con la gravedad de aceptar un presente oficial de Estado. Gracias, jovencita, esta Magdalena todavía está caliente, igual que los corazones de los niños cuando montan en sus bicicletas. La niña sonrió radiante y corrió de regreso con su madre, ajena a que su simple acto había encapsulado perfectamente el núcleo de los acontecimientos del día. Por la noche, los informativos nacionales destacaban la historia, el reparador de bicicletas y el presidente. Las plataformas de redes sociales bullían con la etiqueta almohadilla C+ como Walter, mientras individuos relataban sus propias experiencias con campeones anónimos en sus localidades. El agregado de prensa del presidente anunció que el avión presidencial permanecería estacionado durante la noche, ya que el presidente deseaba dedicar más tiempo a Walter y a los habitantes de Molino de Harlem. Aquella noche, compartieron una comida en el único establecimiento de comidas del pueblo, el presidente del gobierno de España y el reparador de bicicletas que, sin querer, había moldeado su perspectiva del mundo, rodeados de lugareños que aún asimilaban los acontecimientos del día con porciones de tarta de manzana. El presidente Gracia se inclinó más cerca y preguntó, ¿por qué bicicletas, señor Ríos? Entre todas las posibles vías de servicio, ¿por qué optar por la reparación de bicicletas? Walter reflexionó sobre la pregunta, su cubierto detenido a medio camino. Al regresar de Corea, estaba destrozado por dentro, incapaz de encontrar tranquilidad. Un día, observé a un joven llorando por una cadena de bicicleta dañada, la reparé con los elementos que poseía. La expresión en su semblante cuando aquella cadena engranó y las ruedas comenzaron a girar. Dejó el tenedor, su mirada perdida en el recuerdo. Algo dentro de mí también comenzó a girar de nuevo, descubrí que podía descansar aquella noche sin los terrores nocturnos, en consecuencia, reparé otra bicicleta al día siguiente y al día siguiente otra. Con el tiempo, los recuerdos del conflicto fueron suplantados por los recuerdos de niños sonrientes. Esa es una forma de recuperación inalcanzable de un frasco o un médico. El presidente Gracia asintió lentamente. Entonces, durante todos estos años, cada bicicleta que reparó también me estaba reparando a mí. Walter concluyó con sencillez, supongo que todos necesitamos un sentido de propósito, el mío simplemente resultó implicar 2 ruedas y una cadena. Mientras la cena llegaba a su fin, el presidente hizo un último gesto improvisado. Le entregó a Walter una pequeña caja de madera. Dentro había una llave, no simbólica, sino práctica. Esto abre un espacio de taller dedicado en el Palacio de la Moncloa, explicó el presidente Gracia. Una vez al mes, si está dispuesto, nos gustaría que viniera a enseñar al personal de la Moncloa y a los miembros del Servicio de Seguridad cómo reparar bicicletas. Luego ofrecerán reparaciones gratuitas a niños de las comunidades desfavorecidas de Madrid. Por primera vez aquel día, la compostura de Walter flaqueó ligeramente. Sus ojos brillaron mientras aceptaba la llave. Sería un honor, señor presidente. 6 meses después de la imprevista llegada del presidente, el puesto de reparación de bicicletas de Walter Ríos había experimentado una metamorfosis, pero conservaba su naturaleza fundamental. Una cubierta adecuada protegía ahora su área de trabajo de las inclemencias del tiempo, con la inscripción profesional, el reparador silencioso, establecido en 1968. Sus herramientas, aún dispuestas con exactitud militar, ahora incluían maquinaria de vanguardia, donada por empresas conmovidas por su narrativa. La vieja iglesia había sido exquisitamente renovada,
Su nave principal dividida en una zona de reunión comunitaria contemporánea y un taller ampliado donde Walter ahora instruía a los jóvenes locales en técnicas de reparación de bicicletas. Una compacta sección de museo cerca de la entrada mostraba fotografías y objetos históricos que narraban la historia del reparador de bicicletas y el presidente, incluyendo la renombrada imagen del joven Miguel con su bicicleta roja. El propio Walter permaneció impasible ante la notoriedad o el reconocimiento. Cada mañana aparecía a las 8, preparado para ayudar a cualquier individuo que entrara. Cuando los jóvenes llegaban con bicicletas dañadas, su respuesta era invariablemente la misma: permítame examinar qué se puede hacer. Una vez al mes, continuaba sus viajes a Madrid para dirigir su programa de reparación de bicicletas en la Moncloa. La iniciativa había superado todas las previsiones, estableciéndose iniciativas comparables en 50 núcleos urbanos de todo el país. Miles de jóvenes de zonas menos privilegiadas poseían ahora bicicletas funcionales, atribuible a la influencia generalizada del precedente de Walter. En una fresca tarde de otoño, un niño observaba a Walter reparando una rueda de bicicleta torcida, cautivado por las hábiles acciones y la concentración del anciano. ¿Por qué motivo no establece una gran empresa de reparación?, inquirió el niño. Podría reparar más bicicletas y acumular una considerable riqueza. Las manos de Walter nunca cesaron su movimiento mientras reflexionaba sobre la pregunta. Ciertas cosas no requieren magnitud, respondió. Simplemente requieren corrección. La madre del niño, que escuchaba la conversación, asintió con agradecimiento. Más tarde, le explicó a su hijo: el señor Walter impartió una lección a todo nuestro pueblo, e incluso al presidente, de que la importancia no se mide por la dimensión o el reconocimiento, se mide por la constancia y la sinceridad. Mientras Walter terminaba la reparación de la rueda y la hacía girar para verificar su trabajo, una diminuta placa de latón reflejó la luz del sol. Recientemente fijada a la pared del taller, llevaba inscripciones que encapsulaban el principio rector de su vida: una rueda que vuelve a girar puede impulsar toda una vida hacia adelante. Debajo, otra placa decía: el valor añadido no está en el letrero de fuera, está en las manos que nunca se niegan a ayudar. Y finalmente, una tercera inscripción completaba la colección: puede que no recuerde su nombre, pero si alguna vez tuviste una bicicleta de niño, probablemente le debes algo a alguien como él. Un solo pequeño acto de bondad puede cambiar un día terrible, una vida y, a veces, incluso el mundo.